Cuando el vaquero regresó a casa, encontró a una mujer Kikima tumbada en su cama y su vida nunca volvió a ser la misma. Antes de que comencemos, no olvides darle like a este video y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol ya se había ocultado detrás de las crestas cuando Javier Santos cabalgó por la pendiente rocosa hacia su cabaña. La tarde era más fría de lo habitual para finales de otoño. La clase de frío que se hundía en las articulaciones y le recordaba que se acercaba a los 45. Los cascos de su caballo golpeaban el suelo duro en un ritmo lento. No apuraba al animal. No había razón para apresurarse. Nada lo esperaba dentro de aquellas paredes de troncos excepto el silencio. Así había sido durante 7 años, desde que su esposa Luisa y su niño pequeño murieron durante la fiebre que arrasó el valle. Los había enterrado a ambos detrás de una valla de madera y aprendió a seguir con el trabajo porque el trabajo era todo lo que quedaba. La cabaña se alzaba donde los álamos se aclaraban, construida por sus propias manos cuando reclamó la tierra por primera vez. Ahora se inclinaba parcheada con barro allí donde las tormentas la habían golpeado, el techo ligeramente hundido en un lado. No debería haber salido humo de la chimenea. Javier no había encendido el fuego esa mañana, pero cuando frenó al caballo vio un tenue hilo elevándose en espiral. Su estómago se tensó de inmediato. Desmontó. Sus botas crujieron sobre la tierra endurecida por la escarcha y ató las riendas al poste. Su mano reposó sobre el revólver que llevaba al costado. Un hábito grabado a fuego en él durante años en la frontera. No gritó. Nunca lo hacía. La puerta chirrió cuando la abrió. Dentro, la cabaña conservaba un calor que no estaba cuando se fue. Un fuego ardía en el hogar de piedra. Las llamas arrojaban luz sobre la tosca mesa, el único taburete, la cama junto a la pared del fondo. Y en esa cama yacía una mujer. No estaba dormida. Sus ojos estaban entreabiertos observándolo. Su largo cabello negro se esparcía sobre la manta en un desorden enmarañado. Su vestido, de piel de gamuza, manchado de tierra y rasgado, se pegaba a su cuerpo, con las costuras rotas en el escote hasta el punto de que la tela apenas le cubría el pecho. No parecía mayor de 26 años, aunque su rostro llevaba las marcas de una vida dura. Moretones oscurecían sus brazos. Una mejilla estaba hinchada y sus labios estaban secos, agrietados por la sed. Javier se quedó paralizado en el marco de la puerta. Todos sus instintos se agudizaron. Había visto a los Kikima antes, mostly desde lejos, a veces durante peleas años atrás, cuando había servido como explorador. También sabía lo que podía pasar si se corría la voz de que tenía a una en su casa. Los vecinos cotillarían. Los hombres del pueblo harían preguntas, y las preguntas aquí siempre llevaban a problemas. Sintió que el pulso se le aceleraba. Consideró arrastrarla fuera y dejarla que se las arreglara sola. Sería más fácil, más seguro. Eso era lo que la supervivencia normalmente exigía. Pero mientras estaba allí, con el revólver pesando en su cadera, vio cómo le temblaban las manos donde agarraba la manta. No era una amenaza. Estaba medio muerta de hambre y funcionando con lo último de sus fuerzas. Por un momento, la mente de Javier retrocedió hasta su esposa. Recordó el rostro de Luisa en sus horas finales, su mano débil contra la suya cuando la fiebre finalmente se la llevó. Recordó la respiración superficial del niño, la impotencia de verlo desvanecerse. Había enterrado a su familia una vez. La idea de echar a esta mujer a que se congelara en la oscuridad le dejó un sabor de boca que no podía tragar. Entró y cerró la puerta. Sus botas resonaron contra los tablones mientras cruzaba hacia la mesa. Los ojos de la mujer lo siguieron durante todo el trayecto. Dejó su mochila, sacó un trozo de pan duro, sobrante del pueblo, y lo colocó sobre la mesa. Luego lo deslizó hacia el lado de la habitación donde ella estaba. No habló. Nunca le habían servido de mucho las palabras. Los actos eran más simples. La mujer se incorporó con esfuerzo. La manta se deslizó hasta su cintura, exponiendo más sus hombros magullados, la tela de su vestido colgando abierta en el pecho. Javier mantuvo sus ojos en su rostro. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, pero alcanzó el pan. Arrancó un pedazo y lo comió como alguien que no ha tenido una comida en días. Su pecho se oprimió con algo entre lástima e inquietud. Aún no podía saber su historia, pero los moretones y la tierra decían suficiente. Había sido perseguida, herida, abandonada. Lo que quería ahora estaba lo suficientemente claro. Un lugar para descansar, aunque fuera una noche. Javier se sentó en el taburete con los brazos cruzados, el revólver al alcance sobre la mesa. El fuego crepitó. Los ojos de la mujer se posaron en él mientras masticaba. No hubo súplica, ni palabra de agradecimiento, solo una aceptación silenciosa de que él no la había echado. Su nombre, sabría después, era Nayeli. Había sido alejada a la fuerza de su gente, pasada de mano en mano entre aquellos que no eligió y dejada para que huyera cuando los hombres se cansaron de ella. Su misión era sobrevivir, nada más, nada menos.
La misión de Javier, aunque no se lo había admitido a sí mismo hasta ahora, era aún más simple: seguir viviendo en un mundo que ya le había quitado todo. Dos propósitos rotos se cruzaron esa noche en una cabaña destinada para uno. La elección de que se quedara o de echarla pendía en el silencio. Javier la miró una vez más, luego se recostó, la decisión formándose clara en su mente. Ella se quedaría por ahora. Javier no durmió mucho esa noche. Mantuvo su rifle cerca, apoyado contra la pared junto a su cama, y se sentó medio incorporado en el taburete hasta que el fuego se redujo a brasas. La mujer yacía en su cama, la manta envuelta firmemente alrededor de sus hombros. Su respiración era lenta, pero nunca lo suficientemente profunda como para significar un descanso completo. De vez en cuando sus ojos se abrían, comprobando si él todavía estaba allí, comprobando si se había movido. Él no lo hizo. Permaneció sentado firme con la mandíbula apretada, escuchando el viento presionar contra los troncos. Al amanecer, la habitación se había enfriado de nuevo. Javier se levantó, añadió leña al fuego y se movió por la cabaña con la misma disciplina silenciosa de siempre. El roce de las botas, el sonido del agua vertida en una taza de hojalata, el golpe sordo de un cuchillo sobre la mesa, eran los pequeños ruidos que llenaban el espacio. Cuando dejó la taza sobre la mesa, la deslizó hacia su lado de nuevo, tal como había hecho con el pan. Ella se movió, los ojos se abrieron de par en par, el rostro pálido bajo la débil luz que entraba por la ventana. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Se dio cuenta de que probablemente no hablaba mucho español, quizás nada en absoluto. Recordaba fragmentos de la lengua quiquima de años atrás, palabras gritadas en los campamentos o escuchadas durante las patrullas, pero no le servirían de mucho en una conversación real. Estaba bien. Él tampoco era un hombre de palabras. Javier la vio beber lentamente con ambas manos alrededor de la lata. Sus dedos eran pequeños, moretones de color púrpura a lo largo de sus muñecas donde una vez la cuerda la había cortado. Ese detalle se le quedó grabado. Alguien la había atado no hace mucho. Quienquiera que lo hubiera hecho aún podía estar ahí fuera. Sintió que el pensamiento se asentaba pesado en su estómago. Si venían buscándola y la encontraban aquí, sería él contra los hombres que trajeran. Podría haberle dicho que se fuera entonces. El pensamiento cruzó su mente más de una vez. Su vida era tranquila, estable, predecible. No necesitaba problemas. Pero cada vez que la idea surgía, lo hacía con la imagen de sus manos temblorosas mientras levantaba la taza, el leve ascenso de su pecho bajo la manta remendada, el moretón oscuro a lo largo de su pómulo. Y con ello venía el viejo recuerdo de su esposa en sus últimos días. El niño acurrucado contra ella, ambos demasiado débiles para siquiera beber agua cerca del final. Él había vivido eso. Se había quedado impotente mientras su familia se esfumaba. No sería el hombre que se quedara de brazos cruzados otra vez mientras otra vida se desvanecía frente a él. Cuando ella dejó la taza, lo miró a él y luego a la puerta, como sopesando si él se lo impediría. Él no se movió. Solo pronunció una palabra, lenta, tranquila. «Quédate». Ella parpadeó al sonido de su voz apretando los labios. Luego bajó la mirada. Si lo entendía por completo o no, no se levantó de la cama. En su lugar, se envolvió más fuerte la manta alrededor de los hombros. Eso fue suficiente para él. Javier se puso su abrigo y salió. El frío golpeó con fuerza contra su rostro. Partió leña en el patio, su hacha resonando en un ritmo constante, cada golpe un intento de alejar los pensamientos de su cabeza. Mientras trabajaba, recapacitó sobre la cuestión de cómo había logrado siquiera entrar. Sabía que había dejado la puerta asegurada cuando salió a caballo. La respuesta simple era que había roto el pestillo. Y cuando lo comprobó más tarde, lo vio. La madera estaba agrietada, astillada alrededor del marco, la barra forzada para soltarse. Había estado lo suficientemente desesperada como para forzar su entrada. Volvió a entrar con un brazo cargado de leña. Ella no se había movido. El pan había desaparecido, migas sobre la mesa. La manta ocultaba la mayor parte de ella, pero el escote de su vestido rasgado aún se abría en su pecho, con manchas de tierra en su piel. Ella mantuvo sus ojos en él cuando entró, ya no con desafío, sino con una aguda vigilancia, como esperando que finalmente la echara. En cambio, Javier dejó la leña junto al hogar y se ocupó de la sartén. Cortó tiras de venado seco, las lanzó con frijoles, colocó la sartén sobre el fuego. El olor llenó la cabaña rápidamente. Ella observó cada movimiento de sus manos. Cuando él deslizó el plato a través de la mesa, ella vaciló solo un momento antes de tomarlo. Comió lentamente, pero con el hambre de alguien que no se había fiado de su estómago con una comida completa en días. Mientras ella comía, Javier la estudió. Necesitaba decidir qué era esto. Era solo una extraña de paso, descansando una noche bajo su techo.
¿O era alguien que se quedaría más tiempo, alguien que traía peligro a su puerta? La verdad era que aún no tenía respuesta. Lo que sí sabía era que no podía en conciencia echarla al frío. Cuando terminó, empujó el plato hacia él, bajó los ojos y juntó sus manos sobre la mesa. No era un agradecimiento en voz alta, pero tenía el mismo peso. Él asintió lentamente. El resto de la mañana pasó sin palabras. Javier se ocupó de sus quehaceres, buscando agua, revisando el pequeño corral, arreglando la bisagra rota de la puerta. Cada vez que volvía a entrar, la encontraba todavía allí, observando en silencio pero presente. No intentó irse, no se escondió, y para cuando el sol se elevó más sobre la cresta, la decisión se había asentado silenciosamente en la mente de Javier. Ella se quedaría. El día se extendió lento, la clase de día donde no pasa nada dramático. Sin embargo, todo cambió en las pequeñas decisiones tomadas entre dos personas compartiendo las mismas cuatro paredes. Javier se movió a través de su rutina con el mismo ritmo constante de siempre. Pero ahora cada paso era sopesado contra la presencia de la mujer que lo observaba. Ella permaneció en la cama hasta el mediodía, quieta, envuelta en la manta. Sus ojos lo seguían mientras trabajaba, ni exigiendo ni suplicando, simplemente observando. Para el mediodía, Javier se dio cuenta de que necesitaba agua. La palangana estaba casi vacía y no podía evitar el viaje al arroyo. Miró hacia ella, sopesando si estaba lo suficientemente fuerte para caminar esa distancia. Si iba a permanecer aquí más de una noche, necesitaba ponerse de pie, moverse, demostrar que no iba a morir en su cama. Sin decir una palabra, tomó el cubo de su percha y se lo tendió. Su mirada bajó al cubo, luego volvió a su rostro. Por un momento pensó que ella podría negarse, o que ni siquiera entendía lo que quería decir, pero ella lo alcanzó. Sus dedos eran delgados, todavía temblorosos, pero agarró el asa y se puso de pie. La manta se deslizó de sus hombros, dejando solo el vestido rasgado contra su piel. El escote se había abierto más que antes. La costura se había roto hasta el punto de que cada paso revelaba más de su pecho de lo que ella parecía consciente. Javier apartó la mirada y abrió la puerta, saliendo primero. Ella lo siguió descalza sobre la tierra helada, su aliento rápido en el aire frío. El arroyo no estaba lejos, pero la caminata era lo suficientemente dura para alguien que había estado hambriento. Tropezó una vez en el camino irregular, hundiendo las rodillas en la tierra. Javier instintivamente agarró su brazo sosteniéndola. Su agarre fue firme pero breve, lo justo para mantenerla erguida. Ella lo miró intensamente pero no con enojo, más bien sorprendida de que no la hubiera rechazado. Ajustó su agarre en el cubo y continuó hacia adelante sin decir una palabra. Cuando llegaron al arroyo, el agua corría baja y rápida sobre las rocas, lo suficientemente fría como para escocer la piel. Ella se agachó, sumergió el cubo, sus dedos rozando la corriente. Siseó suavemente por el impacto, pero no retrocedió. Llenó el cubo lentamente, dejando que el agua chapoteara contra sus manos magulladas. Javier se agachó cerca, escaneando las líneas de la cresta como siempre hacía. Aquí afuera el ruido viajaba, y un hombre solo tenía que vigilar cada sombra. Hoy el peligro se duplicaba. Si alguien lo veía aquí con ella, habría preguntas que no podría responder. Cuando intentó levantar el cubo lleno, luchó, con los brazos temblando bajo el peso. Javier se adelantó, su mano cerrándose sobre el asa. Por un segundo, su agarre se apretó como si temiera que se lo fuera a quitar. Él no lo hizo. Dejó que sintiera que él llevaba el peso con ella, el cubo firme entre ambos. Juntos caminaron de regreso, su hombro rozando su brazo cuando el camino se estrechó. Ninguno habló. De vuelta en la cabaña, él dejó el agua dentro mientras ella se quedó cerca del fuego, frotándose para recuperar el calor en sus brazos. Las rayas húmedas en su vestido se pegaban a sus curvas y su cabello caía suelto sobre su pecho, enmarañado y húmedo por el aire del arroyo. Javier se ocupó de la palangana con la mandíbula apretada, forzando su concentración en el trabajo. Había vivido demasiado tiempo sin otra presencia como para ignorar el hecho de que su cercanía agitaba algo que había mantenido enterrado con su dolor. Se volvió, observándola por el rabillo del ojo. Ella sostuvo su mirada por solo un momento antes de bajarla, ajustando el borde rasgado de su escote con dedos lentos. No podía decir si el movimiento era por vergüenza o simple incomodidad, pero el efecto permaneció en la habitación mucho después. Las horas pasaron en silencio de nuevo, pero era diferente del silencio de la noche anterior. Ahora había un ritmo. Él cortaba tiras de madera para el fuego mientras ella clasificaba la poca comida que quedaba en sus provisiones. En un momento la vio cosiendo su abrigo de nuevo, remendando donde lo había dejado. Las puntadas eran desiguales, pero aguantaban. No preguntó si él quería que lo hiciera, y él no le dijo que se detuviera. Se sentía como su manera de pagar el pan y el agua, un trueque de trabajo por misericordia. Al anochecer, el fuego ardía con más fuerza, y la cabaña llevaba el olor de los frijoles hirviendo.
Javier le sirvió primero, deslizando el plato sobre la mesa, luego tomó su porción. Ella comió con cuidado, sin prisas esta vez, sus ojos encontrándose brevemente con los de él antes de volver a la comida. Cuando terminó la comida, hizo algo inesperado. Llevó los platos de hojalata a la palangana, los lavó torpemente con agua fría y los dejó secar sobre la mesa. Javier la observó todo el tiempo, con los brazos cruzados apoyado contra la pared. No había pronunciado una palabra, pero el mensaje era lo suficientemente claro. Intentaba ganarse su lugar aquí, por pequeño que fuera. Ese simple acto lo golpeó más de lo que esperaba. Ella no era solo una boca que alimentar. Ya estaba tratando de pertenecer de la única manera que sabía. Cuando cayó la noche, Javier puso otro tronco en el fuego y se sentó pesadamente. El rifle permaneció cerca, como siempre. La mujer Nayeli, aunque aún no sabía su nombre, se acurrucó de nuevo en la cama. No preguntó si podía. Simplemente se acostó de cara al fuego. Javier miró las llamas durante un largo rato, sus pensamientos dando vueltas. El peligro de mantenerla era real. Los hombres que la habían lastimado aún podían estar cazando. Si la encontraban aquí, él tendría que interponerse entre ellos y su cabaña. No sabía si quería esa pelea, pero cuando la miró, arropada en la manta, los moretones desvaneciéndose en su sombra, algo en su pecho se alivió. Ella estaba viva y estaba aquí. Eso era suficiente para asentar su decisión por un día más. No la echaría. Aún no. La tercera noche pasó sin incidentes, y por la mañana Javier se había acostumbrado al extraño ritmo de tener a alguien más en su cabaña. Se levantó antes del sol como siempre y se puso a partir leña mientras la escarcha aún le mordía la barba. Cuando volvió a entrar, ella ya estaba despierta, sentada al borde de la cama con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Su cabello colgaba suelto, cayendo más allá de su clavícula, enmarañado pero secándose por la humedad de la noche. Parecía menos alguien al borde del colapso y más alguien recomponiéndose pieza a pieza. Javier sirvió café en 2 tazas de hojalata y deslizó una a través de la mesa. Ella vaciló, luego la alcanzó. Esta vez su mano no temblaba tanto. El moretón en su mejilla había comenzado a desvanecerse de púrpura a amarillo, aunque las marcas de la cuerda en sus muñecas seguían siendo visibles. Se encontró mirándolas por más tiempo del que pretendía, preguntándose qué clase de hombre las había dejado. Ella notó su mirada. Se bajó la manga y desvió ligeramente su rostro. Él no presionó. No era del tipo que exigía explicaciones y, a decir verdad, no estaba seguro de querer escuchar lo que ella pudiera contarle. En cambio, empujó un pequeño paquete de carne seca a través de la mesa e hizo un gesto para que comiera. Ella lo hizo en silencio, masticando lentamente, sus ojos fijos en el fuego. Cuando terminó, se levantó sin que se lo pidieran. Llevó la taza y el plato a la palangana y los enjuagó con agua fría. Sus movimientos eran rígidos, no por falta de voluntad, sino por los dolores de un cuerpo que había pasado por demasiado. Javier notó la forma en que ella hacía una mueca al agacharse, cómo se presionaba un costado, como si una costilla aún le doliera. Se estaba curando, pero no estaba sana todavía. Esa mañana Javier ensilló su caballo. Las provisiones se estaban agotando. Tenía frijoles para unos días, pero no harina ni sal, nada para durar otro tramo. Tenía que ir al pueblo. La idea de dejarla sola en la cabaña lo inquietó. Si alguien venía buscando, si un vecino se acercaba demasiado o peor, si ella decidía huir, todo se desmoronaría. La estudió mientras ajustaba la cincha, debatiendo si llevarla consigo. Pero conocía los riesgos. Una mujer como ella, magullada y vestida con piel de gamuza rasgada, atraería miradas en el momento en que pisaran la calle principal. No podría explicarlo sin problemas. La dejó atrás, aunque no sin vacilación. Antes de montar, la encontró observándolo desde la puerta. La manta había desaparecido, sus hombros desnudos bajo el escote rasgado de su vestido, sus ojos oscuros impenetrables. Él levantó ligeramente una mano, no en despedida, sino como una orden silenciosa para que se quedara dentro. Ella asintió levemente. El viaje al pueblo y de regreso tomó mediodía. Javier mantuvo la cabeza baja, compró solo lo que necesitaba y habló poco. Sintió el peso de cada par de ojos sobre él, incluso cuando nadie lo miraba, como si alguna parte de él ya esperara problemas. Para cuando cabalgó de regreso al claro, el sol había bajado más allá de su punto máximo. Vio humo en la chimenea antes de llegar a la cabaña y su pecho se oprimió. Dentro, ella había mantenido el fuego ardiendo fuerte y había colocado su abrigo reparado ordenadamente sobre el respaldo de la silla. Las puntadas eran toscas, desiguales, pero aguantaban. Notó que también había barrido el suelo con una escoba de ramas, empujando tierra y cenizas hacia un lado. Estaba intentando hacerse útil. El gesto lo golpeó de una manera que no podía nombrar. Dejó los sacos de harina y sal sobre la mesa y le dio un solo asentimiento. Ella sostuvo su mirada por un momento. Luego volvió a bajar la vista. Esa tarde comieron en silencio como siempre,
pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía como una especie de tregua. Ella no se estremeció cuando su brazo rozó el de ella al pasar la lata. Tampoco evitaba completamente sus ojos, aunque nunca los mantenía por mucho tiempo. Cuando terminó la comida, ella alcanzó su abrigo de nuevo y trabajó en otra puntada suelta sin que él se lo pidiera. Él se sentó frente a ella, observando los pequeños movimientos de sus manos, y por primera vez en años, sintió la presencia de alguien más en su mesa, no como una carga, sino como un peso que estabilizaba la habitación. Más tarde, cuando el fuego se había apagado, notó que la manta se deslizaba de su hombro. El escote rasgado de su vestido se abría ligeramente, mostrando la suave línea de su escote a la luz del fuego. Sintió que su pecho se oprimía y desvió sus ojos hacia las llamas. Había conocido la soledad durante demasiado tiempo como para confundir el hambre con el consuelo. No estaba listo para soltar la contención. Aún no. Aún así, cuando ella se inclinó hacia adelante para alimentar el fuego y su cabello cayó suelto sobre su pecho, él no apartó la mirada tan rápido como debería. Ella se dio cuenta. Lo vio en el leve cambio de sus ojos, en la pequeña bocanada de aire que tomó antes de acomodarse de nuevo en la cama. Ninguno habló de ello, pero algo había cambiado en el aire. Algo no dicho pero innegable. Esa noche Javier permaneció despierto más tiempo de lo habitual, escuchando el sonido de su respiración al otro lado de la habitación. Pensó en por qué estaba aquí, por qué había elegido su cabaña, de qué podría estar huyendo. Pensó en el peligro si los hombres venían tras ella. Pensó en su esposa e hijo y en cuánto tiempo había vivido con solo fantasmas como compañía. Sabía una cosa con certeza. Mientras el viento presionaba contra las paredes y el fuego se atenuaba hasta convertirse en brasas, no la había echado. Y cada día que permitía que se quedara hacía que la elección fuera más difícil de deshacer. El frío presionó más fuerte esa noche que ninguna anterior. El viento sacudía contra las contraventanas y la escarcha se acumulaba espesa en el interior del cristal. Javier había apilado leña alta en el hogar, pero la pequeña cabaña aún filtraba frío a través de cada espacio entre los troncos. Se había acostumbrado a lo largo de los años. Su cuerpo se había endurecido ante la incomodidad, pero la mujer en su cama no. Podía oírla moverse bajo la manta, tratando de encontrar calor. Javier se sentó a la mesa con su rifle sobre las rodillas, los ojos en el fuego. Se dijo a sí mismo que se quedaba despierto por costumbre, por precaución. Pero la verdad era más simple. Se quedaba porque ella estaba aquí y no confiaba en lo que pudiera pasar si cerraba los ojos. No es que esperara que ella lo lastimara. No. La desconfianza estaba dirigida hacia sí mismo, hacia la forma en que sus pensamientos habían comenzado a girar en torno a su presencia. Había vivido tanto tiempo con nada más que silencio, y ahora el sonido de su respiración llenaba cada rincón de la cabaña. Cuando otra ráfaga huyó fuera, ella se sentó erguida en la cama, apretando la manta alrededor de ella. Sus ojos oscuros se posaron en él y por primera vez habló. Su voz era suave, el acento pesado. Frío. Era una sola palabra, áspera pero clara. Javier la miró, sorprendido de oírla hablar siquiera. Durante días solo se había comunicado a través del silencio, a través de sus manos, a través de la forma en que seguía su lid. Esa única palabra llevaba más peso que una conversación entera. Se levantó, tomó su propio abrigo de la percha y se lo puso sobre los hombros. Ella se estremeció al tacto al principio. Luego se quedó quieta. El abrigo era demasiado grande, las mangas le colgaban más allá de las manos, pero el calor pareció aliviar su temblor. Ella encontró su mirada de nuevo, y esta vez no apartó la vista tan rápidamente. Él volvió al fuego, se agachó y echó otro tronco. Las llamas saltaron más alto, iluminando la cabaña con un resplandor naranja constante. Cuando se sentó de nuevo, ella todavía lo observaba. Después de una larga pausa, ella señaló su pecho. Luego a sí misma, luego presionó su mano plana contra la cama como para decir que se quedaría. La mandíbula de Javier se tensó. «No entiendes lo que eso significa aquí afuera», murmuró para sus adentros. Pero quizás ella sí. Sopesó el riesgo de nuevo. Si los jinetes pasaban y la veían aquí, no habría explicación. Asumirían lo peor. Y a sus ojos no importaría la verdad que él contara. Sopesó el peligro contra la visión de sus moretones sanando. La forma en que sus manos trabajaban en remendar su abrigo. La forma en que había llevado agua del arroyo a pesar de su debilidad. En ese equilibrio, la respuesta se inclinaba más cada día hacia dejarla quedarse. Más tarde, cuando la noche se profundizó, la cabaña se enfrió aún más. Javier se levantó para revisar la contraventana, apretándola contra el marco. Cuando se volvió, ella estaba acurrucada bajo la manta con las rodillas levantadas, los hombros encorvados contra el frío. Sin pensar demasiado, sacó otra manta de lana de su baúl y cruzó la habitación. Ella se movió cuando él se acercó, sus ojos brillando con el antiguo cansancio.
pero cuando él extendió la segunda manta sobre ella, no se apartó. Por un momento su mano se posó en el borde de la manta cerca de su brazo. Su piel estaba caliente bajo la tela fina. Él retrocedió rápidamente con la mandíbula apretada. Ella no se había movido, no se había estremecido, solo lo observaba con los mismos ojos oscuros y firmes. Javier volvió al taburete, pero su cuerpo estaba tenso. Se dijo a sí mismo que era solo amabilidad, que habría hecho lo mismo por cualquier alma necesitada. Sin embargo, en lo profundo, sabía que esa no era toda la verdad. Había cruzado una línea, no en acción, sino en pensamiento. Se había permitido sentir de nuevo. Cuando el fuego se apagó, ella se movió en la cama y habló de nuevo, su voz débil. ¿Tu nombre? Él miró hacia arriba. Hacía años que nadie le preguntaba eso dentro de estas paredes. Javier, dijo simplemente. Ella asintió repitiéndolo suavemente. Javier. Luego se tocó el pecho ligeramente. Nayeli. Su nombre se asentó entre ellos como otro tronco en el fuego. Real. Sólido. Ahora tenía un nombre para ella. No solo una figura que había aparecido en su cama. Él dio un pequeño asentimiento. Ella cerró los ojos después de eso. Su respiración se uniformó al fin, la manta levantada hasta la barbilla. Javier permaneció despierto un largo rato repitiendo su nombre en su cabeza, Nayeli. Pensó en cómo se había abierto paso a la fuerza en su cabaña, medio muerta, y cómo él la había dejado quedarse. Pensó en las marcas en sus muñecas, el hundimiento en sus mejillas, la forma silenciosa en que había comenzado a hacerse parte de su espacio. Y pensó en lo que significaba que ella hubiera elegido decir su nombre en voz alta para él, para cuando finalmente se acostó en el suelo junto al fuego. Con el rifle al alcance, supo la verdad que no había querido admitir. Echarla ya no era una opción. El riesgo era real, pero la elección ya estaba hecha. Ella estaba aquí y él la dejaba quedarse. Y por primera vez en años, Javier Santos no se durmió solo en el silencio. Se durmió con el sonido de la respiración de otra persona constante y cercana, llenando la cabaña de algo que creía haber perdido para siempre. A la mañana siguiente, Javier se despertó con un dolor sordo en la espalda por dormir en el suelo, el rifle todavía al alcance de la mano. El fuego se había reducido a brasas, pero la cabaña conservaba el más tenue calor. Abrió los ojos y encontró a Nayeli ya despierta, sentada en la cama con una manta colgando holgadamente sobre sus hombros. Su cabello colgaba pesado y oscuro, su rostro más tranquilo que la noche anterior. Lo estaba observando, no con miedo, no con desafío, sino con una mirada firme que le decía que se había acostumbrado a su presencia. Se incorporó, sacudiéndose la rigidez de los brazos y asintió una vez. «Buenos días», murmuró por costumbre. Ella inclinó la cabeza, sin captar del todo la palabra. Luego esbozó la más leve de las sonrisas, una que se desvaneció casi tan rápido como apareció. Durante el desayuno, frijoles calentados en la sartén, carne seca cortada en tiras. Intercambiaron pocas palabras, pero ahora que ella había dicho su nombre, notó que se esforzaba más por comunicarse. Cuando quería sal, señaló hacia el saco y dijo la palabra lentamente. Cuando él le sirvió agua, murmuró algo en su idioma. Un suave agradecimiento que él no entendía, pero la intención era lo suficientemente clara. Cada pequeño esfuerzo desgastaba la distancia que los había mantenido separados. Aún así, la inquietud persistía. Javier se sorprendía a sí mismo mirándola demasiado tiempo. La curva de sus hombros cuando se inclinaba sobre la palangana, la forma en que su vestido se pegaba a sus caderas cuando se movía, el escote aún lo suficientemente rasgado como para revelar el suave hinchazón de su escote cada vez que se inclinaba hacia adelante. Apartaba la mirada más a menudo que no, pero a veces no lo hacía, y cuando ella lo pillaba no siempre apartaba la vista. Esa tarde el frío presionó más fuerte, el viento golpeando contra las paredes de la cabaña con una fuerza que hacía gemir las contraventanas. Javier apiló leña alta en el hogar, pero el frío aún se colaba. Nayeli se sentó cerca del fuego, sus mantas resbalando de sus hombros, sus brazos desnudos captando el resplandor de las llamas. Se frotaba las manos lentamente, los ojos medio cerrados por el cansancio. Javier se sentó frente a ella, afilando su cuchillo contra la piedra de agua, pero sus ojos seguían vagando. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde que otra alma había compartido esta habitación con él. Desde la muerte de Luisa, su cabaña había sido una tumba de silencio. Cada sonido esta noche, el crepitar del fuego, el crujido de su manta, incluso el bajo zumbido de su voz mientras se susurraba a sí misma en palabras que él no entendía, rompía ese silencio de maneras que no sabía que extrañaba. Cuando ella se inclinó hacia adelante para echar otro tronco al fuego, la manta se deslizó aún más. El escote de su vestido se abrió, exponiendo la línea de su pecho a plena vista. Javier contuvo el aliento con la mandíbula apretada y dejó el cuchillo con fuerza sobre la mesa.
Ella volvió la cabeza al oír el sonido y captó sus ojos sobre ella. Durante un largo segundo ninguno se movió. Luego, en lugar de subirse la manta, la dejó donde había caído. El corazón de Javier latía con fuerza contra sus costillas. Se había jurado a sí mismo años atrás no volver a intentarlo, no arriesgarse al tipo de dolor que lo había destrozado cuando su familia murió. Pero aquí estaba ella, sentada en su cabaña, sin pedir lástima, sin pedir escape, solo quedándose. Y algo sobre esa elección, su elección, caló más hondo que anything que había sentido en años. Se levantó lentamente, cruzando hacia el fuego. Ella se movió pero no se apartó. Se agachó a su lado, el calor de las llamas y de su cuerpo presionándolo. Durante un largo momento solo la miró, buscando miedo en su rostro. No había ninguno, solo agotamiento, desafío y algo nuevo, confianza. Su mano se elevó, vaciló, luego rozó su brazo. Su piel estaba caliente, más suave de lo que esperaba. Ella se estremeció ligeramente, pero luego se quedó quieta, sus ojos sin apartarse de los suyos. Nayeli, dijo, su nombre bajo, firme. Ella respiró hondo, luego se inclinó más cerca. La distancia se cerró en un solo latido. Su boca tocó la de ella, tentativa al principio como si un movimiento en falso lo rompiera todo. Pero cuando ella no se apartó, cuando sus labios presionaron contra los suyos, el peso de su contención se rompió. Profundizó el beso, su mano moviéndose hacia la curva de su cintura, sosteniéndola allí como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Cuando se separaron, la luz del fuego iluminó su rostro sonrojado y firme. No habló, pero se inclinó hacia él, su cabeza descansando ligeramente sobre su pecho. Javier cerró los ojos, las manos todavía en su costado, y exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez en años, la cabaña no se sentía como un lugar para soportar. Se sentía viva de nuevo, llena de algo más que trabajo y silencio. Se sentía como el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían elegido. Esa noche, cuando se acostó en el suelo junto al fuego, su respiración llenó la habitación de nuevo. Pero era diferente ahora, más suave, más cercana, llevando el peso de un momento que ninguno de los dos podría deshacer. Javier miró las vigas, el rifle al alcance, y entendió una cosa claramente. Había cruzado una línea, y aunque el peligro aún acechaba en cada sombra fuera de esas paredes dentro de la cabaña, ya no estaba solo. La mañana después de su beso, el aire dentro de la cabaña se sintió diferente. Javier se levantó temprano como siempre, avivó el fuego y hirvió café, pero el silencio entre ellos ya no se sentía como una barrera. Cuando Nayeli se movió en la cama, apretando la manta alrededor de sus hombros, la pilló observándolo en el resplandor del hogar. Ya no había miedo en sus ojos, solo una especie de calma firme. No dijo nada, pero la noche anterior persistía entre ellos como una verdad no dicha. Javier pasó el día trabajando en la cerca del corral, martillando los rieles para volver a colocarlos. Necesitaba mantenerse ocupado, necesitaba que sus manos se movieran para que su mente no diera vueltas alrededor de lo que había pasado a la luz del fuego. Pero cada vez que miraba hacia la cabaña, veía el tenue penacho de humo de la chimenea. Sintió el peso de lo que había elegido. Ella ya no era una extraña descansando en su hogar. Estaba aquí, era parte de él, y mantenerla a salvo se había convertido en su carga. Cuando regresó cerca del mediodía, la encontró en la mesa remendando el desgarrón de su vestido con aguja e hilo que él había dejado atrás. El trabajo era desigual, torpe, pero lo estaba intentando. Ella miró hacia arriba cuando él entró, sus ojos oscuros y penetrantes. Notó entonces la forma en que se había trenzado el cabello hacia un lado, arreglándose con lo poco que tenía. Quería ser más que una invitada. Quería pertenecer. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de cascos irrumpió en el claro. Javier se quedó paralizado, su mano yendo inmediatamente al rifle que descansaba junto a la puerta. Nayeli se puso rígida, su rostro perdiendo el color. El caballo se acercó despacio, el sonido del arnés crujiendo. Luego se detuvo afuera. La voz de un hombre gritó: «¡Santos! ¿Estás ahí?». Era un vecino, Rogelio Torres, que poseía tierras unas millas al oeste. El pulso de Javier se aceleró. Miró a Nayeli, que ya se había deslizado de la mesa para agacharse detrás de la cama, aferrando la manta contra su pecho. Javier asintió una vez con firmeza, indicándole que se quedara escondida. Luego abrió la puerta y salió. Rogelio estaba sentado sobre su caballo, el sombrero bajo contra el sol. «Vi humo ayer cuando pasaba por aquí», dijo. «Pensé en pasar. Normalmente no mantienes mucho fuego a menos que el frío sea intenso». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Has tenido compañía?». La mandíbula de Javier trabajó, pero su rostro se mantuvo duro. «Solo mantengo el fuego», dijo. «El frío es peor este año». Rogelio lo estudió por un largo momento. Javier no desvió la mirada.
Finalmente, el vecino escupió al suelo. «Ten cuidado. Corre la voz de que un par de tipos pasaron la semana pasada persiguiendo a una fugitiva. Una chica de la tribu. Dicen que les robó. Han estado haciendo preguntas en el pueblo». Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Mantuvo su voz steady. «Vigilaré». Rogelio asintió brevemente, tiró de las riendas y se alejó al trote. Javier lo observó hasta que el caballo desapareció por el sendero. Luego volvió a la cabaña. Su estómago se tensó con cada paso. Sabía ahora lo que había sospechado desde la noche en que la encontró. Alguien vendría buscándola, y cuando lo hicieran no les importarían sus moretones o su hambre. La reclamarían como propiedad, y si él se interponía, llegaría a las armas. Dentro, Nayeli no se había movido de su escondite. Su respiración era rápida, sus ojos muy abiertos con esa clase de miedo que Javier había visto en hombres al borde de la batalla. Apoyó el rifle contra la pared y se agachó a su lado. «Están buscando», dijo lentamente, sabiendo que ella podría no entender cada palabra, pero necesitando que oyera la verdad. «Vendrán». Ella sostuvo su mirada. Luego, con dedos temblorosos, tocó su mano contra su brazo. Era la primera vez que ella se acercaba a él por su propia elección. Sintió el peso de eso más que cualquier beso. Ella confiaba en que él se interpondría entre ella y lo que sea que esperara más allá de la línea de árboles. Esa noche, el fuego ardió largo y caliente, pero ninguno de los dos encontró mucho descanso. Javier se sentó cerca de la puerta con el rifle sobre su regazo, los oídos esforzándose por escuchar el sonido de cascos o voces. Nayeli se acurrucó cerca del hogar, envuelta en ambas mantas. Cuando sus ojos se encontraron con los suyos a través de la luz del fuego, no quedaba ninguna pregunta entre ellos. Ya no solo le estaba dando refugio, se estaba preparando para luchar por ella si alguien venía. Y ella, por su parte, había elegido no huir, no irse, sino quedarse bajo su techo, incluso sabiendo el peligro. En el pesado silencio de esa noche, algo sólido se asentó entre ellos. Por primera vez desde que su familia había muerto, Javier Santos supo exactamente dónde se encontraba. No dejaría que se la llevaran. El día siguiente pasó con un peso del que ninguno habló. Javier se mantuvo en sus quehaceres, partiendo leña, revisando sus trampas a lo largo de la cresta, acarreando agua, pero cada sonido en la distancia hacía que su mano se posara sobre la culata de su revólver. Cada graznido de cuervo, cada crujido de ramas en el bosque lo hacía detenerse. Nayeli también lo sintió. Se quedó cerca de la cabaña sin alejarse nunca, sus ojos clavándose en la línea de árboles cada vez que el viento cambiaba. Para media tarde, el tiempo había empeorado. Las nubes presionaban bajas y oscuras, llevando aguanieve que escocía la piel. Javier recogió lo que pudo, apilando leña alta contra la pared, luego atrancó bien las contraventanas. Dentro, Nayeli mantuvo el fuego alimentado, su rostro demacrado por la preocupación. No había hablado mucho desde el día anterior, pero su silencio ahora llevaba miedo en lugar de precaución. Cuando Javier volvió a entrar, sacudiéndose el agua del abrigo, la encontró de pie junto al hogar, con ambas mantas envueltas alrededor de los hombros. Se volvió de inmediato, los ojos penetrantes. «¿Hombres?», preguntó su español roto, pero lo suficientemente claro. «Aún no», respondió Javier con voz baja. Sacó un rifle de su percha y revisó la recámara, los dedos moviéndose firmes aunque su pecho estaba oprimido. Había vivido lo suficiente en esta tierra para saber la verdad. Si los hombres querían algo, vendrían en la oscuridad cuando la tormenta facilitara ocultar sus huellas. Al caer la noche, el aguanieve se convirtió en una fuerte nevada, golpeando contra las paredes de la cabaña. El fuego arrojaba sombras por la habitación, haciendo que cada esquina pareciera viva. Nayeli se sentó cerca, aferrando la manta alrededor de su pecho, sus ojos sin apartarse de él mientras limpiaba su revólver. Finalmente habló de nuevo, su voz temblorosa pero fuerte. «Ellos me llevan. Cadena». Se tocó las muñecas, trazando las marcas aún visibles. Su aliento se cortó mientras forzaba las palabras. «Yo escapo. Si ellos se encuentran, te matan». Javier se quedó paralizado, su mano deteniéndose sobre el revólver. Durante días había evitado preguntar, evitar presionarla para que hablara sobre lo que la había llevado a su cabaña. Ahora se lo daba claro. La habían tomado, atado como un animal, y cuando escapó, había corrido directamente hacia su vida. Y si esos hombres venían, no se irían sin ella. Dejó el revólver, se puso de pie y cruzó la habitación. Ella se tensó cuando se acercó, pero no retrocedió. Se agachó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. «No te llevarán», dijo firmemente. «No mientras estés aquí». Por un momento el único sonido fue el fuego. Luego ella levantó su mano, vaciló y tocó su pecho ligeramente. El gesto era pequeño, pero llevaba más peso que cualquier cosa que hubiera dicho. Ella le creía. La noche se arrastró, la tormenta exterior crecía más fuerte, pero dentro de la cabaña
El aire entre ellos se tensaba. Javier se sentó cerca de la puerta con un rifle sobre su regazo, los oídos esforzándose por el crujido de botas o el relincho de caballos. Nayeli se quedó junto al fuego, sus ojos dirigiéndose a él una y otra vez, como extrayendo fuerza de su vista. Cerca de la medianoche, el sonido llegó, tenue pero real. Cascos en la nieve. Javier se puso rígido, su mano cerrándose alrededor del rifle. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y abrió la contraventana una fracción. A través de la oscuridad captó movimiento. 2 jinetes, luces de linterna balanceándose, moviéndose lentamente por el claro. Su estómago se convirtió en piedra. Cerró la contraventana de inmediato y miró hacia atrás. Nayeli estaba de pie ahora, su rostro pálido, la manta cayendo de sus hombros. Ella lo sabía. Javier cruzó la habitación en 2 zancadas, agarró su brazo y señaló hacia el rincón detrás de la cama. «Quédate ahí. No te muevas a menos que yo lo diga». Ella negó con la cabeza al principio, el miedo destellando, pero luego obedeció, hundiéndose baja en las sombras. La llamada a la puerta llegó fuerte. Una voz siguió, áspera e impaciente. «Santos, oímos que has estado guardando lo que no es tuyo. La tomaremos ahora. Te ahorraremos la molestia». La mandíbula de Javier se apretó. Levantó el rifle y se plantó firme ante la puerta. Su corazón palpitaba, pero su voz salió firme y profunda. «No hay nada aquí para ustedes». Los hombres se rieron afuera, el sonido amortiguado por la tormenta. «Ya veremos sobre eso». El pestillo sonó. Javier se afirmó, el rifle listo, la luz del fuego proyectando su sombra larga sobre el suelo. Detrás de él oyó la respiración entrecortada de Nayeli. Vio sus ojos brillar en la oscuridad. Durante años su cabaña había sido un lugar de dolor y silencio. Ahora era una línea que mantendría, no por sí mismo, sino por ella. La puerta tembló bajo la primera patada fuerte. El dedo de Javier se curvó contra el gatillo. La tormenta aulló, el fuego rugió y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Había elegido un bando. La puerta crujió bajo el segundo golpe, la nieve cayendo del techo afuera con la fuerza del impacto. Javier afirmó el rifle firmemente contra su hombro, su cuerpo firme, aunque su pulso martilleaba. Había estado en peleas antes, había mantenido su terreno cuando los hombres intentaban tomar lo que no era suyo, pero nunca las apuestas se habían sentido tan afiladas. Esto no era sobre tierra o ganado. Esto era sobre la mujer escondida en el rincón de su cabaña, aferrándose a la manta contra su pecho, confiándole su vida. Una tercera patada sacudió las bisagras. Una voz gritó a través de la tormenta. «Última oportunidad, Santos». «Apártate. No va a pasar», gruñó Javier. La puerta se abrió de golpe con la siguiente embestida, con un crujido de astillas. El primer hombre se abrió paso, la linterna balanceándose, la pistola en la mano. Su abrigo estaba pesado con nieve, su rostro surcado de enojo y whisky. Detrás de él venía otro, más delgado, de mirada mezquina, llevando una soga enrollada a su costado. Entraron como si la cabaña les perteneciera. Javier disparó. La explosión resonó como un trueno en el pequeño espacio, el humo llenando el aire. El primer hombre retrocedió tambaleándose, la linterna cayendo, haciéndose añicos en el suelo. Las llamas lamieron, pero Javier las apagó con su bota, sin bajar nunca el rifle. El segundo hombre gritó y levantó su pistola. El disparo sonó, la bala golpeando la pared de troncos a centímetros de la cabeza de Javier. Javier giró el rifle y disparó de nuevo. El segundo hombre se desplomó en la puerta, la tormenta tragándose su último aliento. La habitación quedó en silencio excepto por el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Nayeli desde las sombras. Javier recargó rápidamente, los ojos fijos en la línea de árboles más allá de la puerta abierta. No aparecieron más jinetes, solo nieve pesada e interminable. Se adelantó, arrastrando ambos cuerpos hacia la tormenta y haciéndolos rodar por la pendiente. La nieve los cubriría por la mañana. La ley podría venir haciendo preguntas algún día, pero aquí los hombres que cazaban mujeres como animales rara vez dejaban sus nombres atrás. Cuando cerró la puerta y la atrancó de nuevo, encontró a Nayeli de pie. Había salido de su rincón, la manta cayendo sobre sus hombros, su rostro pálido pero sus ojos firmes. Cruzó la habitación lentamente, sus pies descalzos silenciosos contra los tablones, y se detuvo frente a él. Por un momento, ninguno habló. Luego ella levantó su mano, tocó su pecho, donde su corazón aún latía con fuerza, y susurró: «Seguro». La garganta de Javier se oprimió. Dejó el rifle a un lado, exhaló un largo aliento y asintió. «Seguro». Esa noche se sentaron juntos cerca del fuego, la tormenta aún aullando afuera. Nayeli se recostó contra él, su cabeza descansando sobre su hombro. Sintió el peso de ella allí, sólido y real, y algo dentro de él se asentó por primera vez en años. Había vivido demasiado tiempo con pérdidas, demasiado tiempo con silencio,
pero ahora había calor donde el frío había gobernado. La mañana siguiente amaneció despejada, la tierra cubierta de blanco. El humo se elevaba recto desde la chimenea hacia un cielo quieto. Javier salió con Nayeli a su lado, los dos de pie juntos al borde del claro. Por primera vez, ella no parecía alguien a punto de huir. Miraba hacia adelante, su rostro calmado, sus hombros erguidos contra el frío. Javier la miró, luego habló bajo. «No tienes que irte». Ella se volvió, estudiándolo con esos ojos oscuros y escrutadores. Lentamente extendió su mano y la colocó en la de él. No era una súplica, ni un trueque. Era una elección. Volvieron a entrar, el fuego calentando la pequeña cabaña, el olor del café elevándose. Javier puso otra silla en la mesa, una que había guardado en el cobertizo y no usaba desde el día en que Luisa murió. Esta vez no era para fantasmas, era para la mujer que había elegido quedarse. Los días se convirtieron en semanas. Los moretones en sus brazos se desvanecieron. Su fuerza regresó. Ella aprendió más de sus palabras y él comenzó a entender algunas de las suyas. «Coque»,